Muy buenas noches para las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, estudiando el tema número 49 de nuestro temario de fase A. Y bueno, en un momento estaremos dando inicio a este maravilloso tema que nos va a dar una gran explicación del verdadero objetivo de nuestra existencia. Muy bien, pues vamos iniciando. Como les decía, pues vamos con la conferencia número 49 de fase A, que se titula La dualidad. El objetivo del estudio que nos reúne el día de hoy aquí es mostrar el propósito a detalle, el propósito mismo de nuestra misma existencia aquí en el planeta y conocer los 10 pasos que debemos dar para lograr el proceso que acá llamamos la autorrealización, ¿sí? Todo va de un paso a paso, y para comprender cómo es que se va a dar este trabajo, este proceso en cada uno de nosotros, primero pues tenemos que entender que cada uno de nosotros salió, en este caso, de lo que es la unidad, ¿sí? ¿Qué sería la unidad? La unidad podríamos decir que es el sagrado sol absoluto, ¿sí? Que es donde se encuentran pues todos los seres despiertos de conciencia. Allá pues es donde nosotros en este caso pues salimos con un objetivo, salimos de esa unidad múltiple perfecta, donde pues se encuentra digamos como el mismo cielo. Nosotros salimos con la finalidad de bajar aquí a la manifestación cósmica, a esta tercera dimensión, podríamos decir, hacer un curso de vivencia, ¿sí? De experiencia, para que nosotros pudiésemos volver nuevamente a esta unidad, pero obviamente ya con un nivel de conciencia superior del que salimos de acá. Nosotros con el porcentaje que salimos de ese solo absoluto, pues fue con un 3% de conciencia, ¿sí? Acá se quedó una parte de esa conciencia que se le conoce como el Padre, y nosotros salimos como Dios Madre, en este caso, ¿sí? Como una pequeña chispita de 3, perdón, de 3%, que en este caso pues se le representa como Dios Madre, ¿sí? Hola Tere, buenas noches, gracias por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, como les decía, nosotros salimos con ese 3% representados como Dios Madre, con la finalidad de bajar aquí a la manifestación para tomar, digamos, ese curso donde nosotros íbamos a crear el ego. Esa era la finalidad de salir de acá, de este solo absoluto, donde pues solo hay una sola ley, donde pues no existe el ego. Pero en este caso nosotros para tener como un grado, podríamos decir, o una jerarquía de un verdadero Dios o de un ser consciente a otro nivel, pues teníamos que bajar a ennegrecernos, a crear el ego. Una vez saliendo nosotros de esa unidad, de ese solo absoluto, pues nos tomó una ley que se llama la ley de la dualidad. En esta ley de la dualidad, pues está, podríamos decir, metido lo que es el bien y el mal, que en este caso pues sería en su expresión el mismo ego, ¿sí? Nosotros al salir de allá, al bajar acá, bueno, al salir del absoluto, pues creamos, podemos decir que el ego, ¿sí? Encontramos lo que es el placer y encontramos el dolor, encontramos la luz y encontramos la oscuridad, ¿sí? En esa dualidad, pues cada uno de nosotros al paso del tiempo, de la manifestación que en este caso
tenemos o tuvimos en este mismo plano físico, pues la finalidad, como les decía, era que nosotros creáramos el ego, nos fascináramos o estuviéramos como identificados entre el placer, el dolor, hasta llegar a nuestro punto de madurez espiritual, ¿sí? Es lo que, bueno, comúnmente todo ser humano se encuentra en ese proceso donde pues están, podríamos decir, como maravillados con el materialismo, con los placeres de la vida, ¿sí? Algunos otros están pues como identificados con la tristeza, con el placer, ¿sí? De tanto a lo mejor haber alimentado determinados placeres, llegan a un punto donde pues ya no le encuentran como un sentido a la vida, como que pues ya probaron todo, ¿sí? Ya hicieron todo lo que quisieron, pero realmente hay algo que hace falta, ¿sí? Hay personas que sienten esa fuerza de su conciencia de querer conocer el proceso para salir, o en este caso la herramienta para poder salir de ese proceso donde estamos en un vaivén de sufrimiento, de placer y de dolor, ¿sí? Cuando una persona ya llega hasta ese punto de madurez espiritual, donde pues ya ni lo material, ni los placeres, ni el dolor, digamos, lo identifican, o sea, que ya busca algo más, ¿sí? Pues en ese momento está listo para entrar al proceso de lo que es la Trinidad. En la Trinidad, pues ya es el proceso donde, digamos, a ciertas chispas, en este caso, que ya llegan a ese punto de madurez espiritual, como les decía hace un momento, donde pues ya buscan salir del dolor, buscan salir de esos placeres que los llevaron al mismo dolor, que ese es el trabajo de la dualidad, así se mueve del placer al dolor. Y pues llega el momento en que llegan a ese punto de madurez donde buscan encontrar el camino real, ¿sí? Porque realmente la verdad no está ni en el bien ni en el mal, ¿sí? Está más allá de. Y es aquí donde pues ya ciertas chispas, bueno, todos tenemos derecho a entrar a este proceso de la Trinidad, pero hay ciertas chispas que conectan más rápidamente en este proceso. Y este proceso de la Trinidad pues hace referencia a lo que es el momento exacto donde esa chispa, esa mónada que salió del absoluto, que está representada dentro de un cuerpo físico, le llegan lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Donde pues el primer proceso que tiene que empezar pues es empezar a eliminar el ego, tiene que empezar a eliminar todos esos yoes o defectos psicológicos que lo identificaban con el placer, y pues también los mismos yoes o defectos psicológicos que lo mandaban al dolor, a la esclavitud, y de esta manera ir encontrando la verdadera sabiduría, liberando esa esencia, esa conciencia, e integrarla dentro del 3% con el que salió del sagrado sol absoluto, y de esta manera empezar su creación en este caso de sus cuerpos existenciales, de sus niveles de conciencia, para que tenga, digamos, la capacidad y la fuerza para volver nuevamente al absoluto, ¿sí? A esa unidad. Y bueno, tiene que utilizar el proceso o el trabajo de lo que es el nacimiento espiritual, que es el mismo sexo, por donde, digamos, se salió, que bueno, en este caso de que es por donde nosotros creamos el ego. Por el mismo sexo, pues también podemos crear la conciencia, ¿sí? Pero tenemos que empezar a eliminar primero todos los defectos que creamos. También otro proceso en el que tenemos que trabajar es en el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, que lo que va a lograr internamente dentro de cada uno de nosotros es empezar a desarrollar el amor, ¿sí? El amor que pues a lo largo de nuestra manifestación pues hemos venido perdiendo, ¿sí? Y pues obviamente esto nos va a dar un mérito, nos va a dar un ánimo muy grande para que nosotros tengamos la capacidad y el temple para terminar nuestra propia obra de autorrealización, ¿sí? En este proceso de la Trinidad también se da un aspecto que, bueno, ya hace referencia a lo que es la muerte psicológica.
la persona o el individuo que ya desea salir de todo ese sufrimiento, de todos esos placeres, que ya llegó a ese nivel de madurez, pues empieza primeramente con su proceso de autoobservación. ¿Sí? Empieza pues a dirigir la atención hacia dentro de sí mismo para empezar a ver todo el proceso del ego que va gestándose en cada instante dentro de sí mismo. ¿Sí? En ese proceso entra en un aspecto que se llama el santo afirmar, ¿sí? Donde directamente su 3% de conciencia le empieza a hacer ver los defectos psicológicos que se van manifestando internamente dentro de sí mismo. Por ejemplo, si una persona empieza a practicar la autoobservación, en el momento que alguien le insulta, que alguien le dice pues alguna grosería que ofenda a su persona, en ese momento, si la persona está en autoobservación, viene el santo a afirmar que ya es la conexión con la conciencia, con el Padre en este caso, y ahí directamente podemos saber que eso que estamos sintiendo es enojo, es ira, es orgullo, y de aquí entramos a otro proceso que se llama el santo negar. En el santo negar se enfoca al trabajo de negarnos a esos yoes, a esas manifestaciones egoicas que nos están anclando o esclavizando a ese proceso, a ese vaivén de sufrimiento, de dolor, de esclavitud. Y en ese momento que vemos esa manifestación dentro de cada uno de nosotros, debemos de pedir muerte psicológica a ese defecto psicológico. Recuerden que esa petición es a una parte de esa conciencia que se le llama Madre Divina, ¿sí? Que es la encargada de liberarnos de esa esclavitud de los mismos yoes o del mismo ego. ¿Sí? En ese momento que uno ve que siente orgullo, Madre Divina, elimíname este yo. Si de pronto uno en esa autoobservación puede ver el odio, el resentimiento, los instintos asesinos que quieren dañar a otra persona, se da cuenta en ese santo afirmar, porque realmente la conciencia, el Padre le dice, este defecto que está dentro de ti es un defecto asesino. Viene el santo negar, que ya obviamente pues ese es un proceso voluntario de cada uno de nosotros, donde ya busca salirse de ese proceso egoico. Dice, Madre Divina, elimíname este yo asesino, y se da lo que es el santo conciliar, ¿sí? Ya es una tercera fuerza, en este caso, que pues nos va a ir dando determinada fuerza, determinado nivel, para pasar a lo que es el cuaternario, ¿sí? Ya una vez empezando a agudizar este proceso, donde ya empezamos a morir psicológicamente a cada manifestación del ego, ¿sí? Y bueno, para retomar un poco más y nutrir un poco más algo referente al ego, el ego consta de lo que son los 7 pecados capitales, ¿sí? La pereza, el orgullo, la codicia, la envidia, la lujuria, la gula, eh, la ira, ¿sí? Son 7 pecados capitales, y pues en ese proceso donde estamos por ejemplo aquí como les decía en la Trinidad, donde nos estamos autoobservando, estamos dándonos cuenta la manifestación de cada uno de esos 7 pecados capitales, nosotros tenemos que empezar a morir, a morir, a morir, a morir, ¿sí? Eliminando cada uno de esos defectos psicológicos con la petición a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este defecto. Y bueno, como les decía, en ese proceso mismo de la autoobservación, ya en este caso el individuo entra en el proceso que se llama el cuaternario, donde pues llega a un equilibrio de ahorro de energía, porque recuerden que el hecho de que nosotros empiecemos a quitarle la fuerza, la esencia o la manifestación egoica dentro de nosotros a esos egos, pues vamos a ir ahorrando energía, y esa misma energía es la que vamos a utilizar para empezar a crear nuestros vehículos que nos van a permitir ascender a esa unidad, a ese sagrado sol absoluto de donde nosotros salimos, ¿sí? En este cuaternario
pues se practica lo que es el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar, ¿sí? ¿Qué quieren decir estos 4 rectos? Pues que en un recto pensar la persona acostumbra a eliminar cada defecto que se manifieste dentro de la mente, ¿sí? Para llegar a ese recto pensar es no pensar, no dejar que ningún defecto, ningún recuerdo, ningún proceso de futurización se plasme dentro de la mente. Y al hacer ese ejercicio, obviamente acompañado de la muerte psicológica, el individuo pues empieza a ahorrar ciertas cantidades de energía de el centro intelectual, ¿sí? De lo que es la mente. El recto sentir, ¿sí? La persona llega al equilibrio de no sentir emociones ni de agrado ni de desagrado, ¿sí? Llega a obtener la virtud que es el mismo ánimo para el mismo trabajo del despertar de su propia conciencia. Si una persona, por ejemplo, ya al estar obviamente pues sujeto a las leyes egoicas que se mueven aquí en esta dimensión, en la tercera dimensión o en nuestra manifestación, aprende o pone en práctica la muerte psicológica para no experimentar agrados, por ejemplo, pues enamoramientos, afán, tristeza, melancolía, odios, resentimientos. Si la persona practica la muerte psicológica, no deja que sus defectos terminen manipulándolo, pues llega a ese recto sentir. Recto hablar, esto ya hace referencia al uso que le damos a nuestro propio verbo, donde pues ya tratamos de morir en todos los aspectos referentes al mal uso de nuestro mismo verbo. Dejamos empezamos en este caso a negarnos a todos esos efectos de la crítica, a todos esos efectos que pues expresan eh, ciertas opiniones, ciertas groserías, ¿sí? Que digamos se utiliza el verbo para eh, cosas del ego, de la personalidad. Aquí ya el individuo pues ya empieza a negarse a ese tipo de manifestaciones egoicas, muriendo psicológicamente, y de esta manera pues va llegando a un recto hablar, ahorrando pues igual grandes cantidades de energía. El recto obrar pues también hace referencia a lo que es digamos resguardar esa energía de todo nuestro cuerpo físico, no desperdiciarla, por ejemplo, en ciertas actividades que impliquen desgastes físicos muy grandes. Y pues la persona en ese recto obrar empieza a emplear esa energía del mismo cuerpo para el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Y pues la función de este cuaternario es ahorrar esa energía observando cada una de las funciones del alma, ¿sí? En este caso. Y bueno, eso sería el cuaternario, referente a una persona que pues ya tiene como visión eh, retomar lo que es el proceso de la autorrealización, del despertar de su conciencia, pues empieza juicioso a practicar este cuaternario para tener el ahorro de energía adecuado para empezar su proceso de creación. Una vez ya teniendo ese proceso de ahorro de energía, internamente le van a ir mostrando cómo sus aguas, que en este caso pues es su misma energía creadora sexual, se encuentra completamente sucia, completamente negra. Todos hemos tenido ese tipo de experiencias donde vemos aguas completamente sucias, negras. Eso hace referencia a que todavía pues estamos identificados con el ego, ¿sí? Estamos dando toda nuestra energía al ego y pues posterior a eso todavía nuestras aguas están completamente negras. Pero en el proceso en que nosotros vayamos agudizando y poniendo pues más disciplina en este cuaternario, muriendo de instante en instante en cada manifestación del ego, poco a poco internamente vamos a ver cómo esas aguas se van purificando,
¿sí? Como esas aguas de pronto se van haciendo claras, en un nivel mayor se van a empezar a hacer amarillas, ¿sí? Y pues en ese proceso, para la persona que en este caso es soltera, que empieza en este proceso de morir en el ego, al llegar al estado donde pues ya tiene sus aguas internamente de color amarillo, tiene un nivel de pureza, de ahorro de energía y de castidad. Es aquí donde ya pasa lo que es el quinario. El quinario ya es el inicio de su creación, de lo que son los cuerpos existenciales del ser o de los vehículos que necesita para empezar a subir a esos niveles de conciencia más elevados. A esto se le conoce como el génesis o lo que es la primera montaña, ¿sí? Donde ya directamente este individuo en conjunto con una pareja del sexo opuesto tiene que entrar al trabajo del nacimiento espiritual para empezar a regenerar su cuerpo físico. ¿Sí? Tiene que empezar a practicar la alquimia sexual, la transmutación sexual con una pareja de sexo opuesto para regenerar su cuerpo físico. ¿Sí? Posterior a eso, tiene que hacer su segunda iniciación, su segunda creación, que es regenerar su cuerpo vital, para hasta este punto pues eliminar a lo que es el yo fornicario, ¿sí? Posterior a eso pues pasa a su tercera creación, que es la creación del cuerpo astral. Una vez hecho esa creación pasa a su creación del cuerpo mental y por último pasa a lo que es la creación de su cuerpo causal. Una vez llegando acá a la creación del cuerpo causal, a este iniciado, podríamos decir, bueno, sí, digamos, a este iniciado que ya como tal, pues prendió el fuego, practicó la alquimia, regeneró todos esos cuerpos, los creó, eh, estando ya en inicios del cuerpo causal, le viene una prueba, ¿sí? Una de las pruebas más difíciles del camino, donde pues se le presenta su Lucifer interior de cada uno de estos iniciados y le ponen pues la prueba del camino del nirvana. La prueba del camino del nirvana pues es una expresión, digamos, donde a este iniciado le dan la oportunidad de quedarse como ángel en ese camino del nirvana, o si decide irse por el camino directo, le van a dar la oportunidad de convertirse en un Dios o en un Cristo, ¿sí? Si la persona opta por quedarse en el camino del nirvana, pues hasta aquí llega su proceso, ¿sí? No alcanza la autorrealización, digamos que se queda truncado hasta el quinario, queda como un ángel de imagen y semejanza a Dios, le dan pues ciertas facultades que pues se gana por haber hecho todas estas creaciones, le dan pues como ciertos premios, podríamos decir, referentes al mismo trabajo que hizo, y todo lo que la persona haya deseado durante pues toda su existencia, en toda su manifestación, se lo van a dar como premio, como regalo por haber hecho este trabajo hasta este punto, ¿sí? Como un ángel. Pero, ¿qué pasa si en este caso el iniciado pasa a tomar el camino directo? Si toma el camino directo para convertirse en un Dios, en un Cristo, en un ser completamente consciente, le van a mostrar el mismo trabajo que tuvo que padecer y vivenciar el Maestro Jesús. ¿Sí? Tiene que hacer, bueno, todo ese trabajo que él realizó, eliminar todo el ego, pagar el karma duro, ser crucificado y latigado para pagar todos los delitos que cometió contra el Espíritu Santo y encargarse de toda la enseñanza mundial. Es un trabajo, podemos decir, que muy difícil, que solamente un Dios puede hacer, un Cristo. Y bueno, si en este caso el iniciado toma ese camino directo, pues pasa a lo que es el escenario, ¿sí?
donde ya al tener ese cuerpo causal, se le cataloga de ser como un alma humana. Si se completa su alma humana, es como un ángel, y pues se da una fusión con lo que es su alma divina. Esa alma divina, podríamos decir que es su Adonis en caso de las mujeres, y del varón es Budi, ¿sí? Es como pues su pareja, su alma gemela, con la que pues va a terminar de hacer toda la creación que le hace falta para poder encarnar el Cristo en su totalidad. Una vez hecho ese trabajo donde ya se fusiona esa alma humana con esa alma divina, se da el matrimonio perfecto, ¿sí? Se unen esas dos partes bueno, en este caso de nosotros mismos, lo que es la verdadera pareja, y en ese proceso, en un 24 de diciembre, llega lo que es la Navidad del Corazón. Un 24 de diciembre a las 12 de la noche nace el Cristo al lado del corazón del hombre, ¿sí? Que en este caso ya no es un iniciado, sino ya se le conoce como maestro. Ya encarna esa fuerza crística, y pues en ese proceso, en ese escenario, ya donde pues encarna el Cristo, empieza lo que es el septenario, ¿sí? Aquí este septenario también se le conoce como el Apocalipsis, que hace referencia al trabajo que hace ya el Cristo directamente en la tercera montaña, donde pues ya tiene que terminar todo, digamos, el trabajo de la eliminación en su totalidad de todo el ego. Si tiene que eliminar los 7 yoes causa, tiene que eliminar por completo la personalidad del individuo, que bueno, del iniciado en este caso, tiene que pagar el karma duro por haber derramado la energía creadora sexual, que son 8 años, se asemeja a los 8 años de Job, al mismo tiempo que pues tiene que estar limpiando todos esos yoes, todos esos defectos psicológicos que internamente pues tiene dentro de sí mismo, ¿sí? Y bueno, hecho este trabajo, al mismo tiempo se tiene que hacer cargo de lo que es pues esa enseñanza mundial. Ya internamente este maestro se ve representado con una estrella de 7 puntas, ¿sí? Y bueno, esto es referente al septenario. Una vez terminada esa segunda montaña, donde ya el Cristo pues ya eliminó todo el ego, trascendió todas las leyes de terrenales, podríamos decir, ya se vuelve un ser consciente, ya trasciende hasta la ley de la muerte, ya se vuelve un ser inmortal. Ya al eliminar todo el ego, al pagar el karma duro, al crear pues todos los cuerpos existenciales para que el Cristo pueda penetrar en todos los átomos del maestro, pues ya pasa a lo que es el octonario, ¿sí? En el octonario ya hace referencia al trabajo de tercera montaña, que es donde pues Cristo, que bueno, ya es un maestro, un Cristo, ya se retira de lo que es de la vida pública, digamos de aquí de la tercera dimensión, donde estamos todos los seres humanos, y pues aquí ya el trabajo que hace es conseguir un discípulo, ¿sí? Una persona que ya en este caso haya tomado el camino de la cristificación, el camino directo, y a ese discípulo pues le da la cruz del planeta, que hace referencia al mismo sacrificio por la humanidad. Le da como pues esa responsabilidad de encargarse de llevar toda la enseñanza a todos los pueblos de todo el planeta, ¿sí? Tiene que llevar la enseñanza de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y pues ese trabajo, los maestros nos dicen que pues hay en ocasiones que se demora mucho tiempo, en lo que pues el maestro deja a su discípulo, pues en ocasiones sí es un poco tardado. Pero si el maestro deja a su discípulo,
ya deja a alguien encargado de ese trabajo de sacrificio por la humanidad. Ya les repito, este trabajo tiene que, bueno, en este caso el individuo tiene que estar ya decidido por el camino directo para considerarse discípulo. Ya el maestro, el Cristo, ya le deja esa responsabilidad y él pasa a lo que es el novenario, ¿sí? En este novenario, pues ya tiene que hacer un trabajo de fusión, que en este caso es un trabajo de fusionar las tres fuerzas, tanto del Cristo, de Lucifer y del Espíritu Santo, para romper la mecanicidad y lograr llegar al proceso del 100% de conciencia, ¿sí? El Cristo, pues es esa fuerza divinal que encarna dentro de cada uno de estos iniciados. El Lucifer es una parte del Padre que se encuentra en el absoluto. Es como la reflexión del trabajo que se tenía que hacer, de lo que se tenía que aprender en la manifestación. Y el Espíritu Santo, pues es esa misma energía creadora sexual, es nuestra Madre Divina, que en este caso se encargó de hacer esas creaciones que nos iban a permitir lograr a esos estados de conciencia elevados, ¿sí? Para este proceso donde ya el Cristo tiene que hacer este trabajo, tiene que entrar en un proceso de meditación muy largo en un planeta que se llama el Purgatorio, que es un planeta que se encuentra sobre la séptima dimensión, cerca del sagrado sol absoluto, para hacer esa fusión, ¿sí? Para romper esa mecanicidad. Y bueno, una vez hecho ese proceso, ya termina su novenario y pasa a lo que es el denario, ¿sí? En el denario, pues ya ese Cristo, ese maestro, ese ser autorrealizado, queda convertido en Dios Madre, como lo dijimos hace un momento, cuando salió la mónada de lo que es el sagrado sol absoluto, salimos en representación de Dios Madre, ¿sí? Obviamente salimos sin sabiduría, salimos con ese objetivo de bajar a la tercera dimensión para crear el ego, rescatar esa sabiduría del mismo ego, hacer todas las creaciones que teníamos que hacer para, ya una vez llegando al denario, estar convertidos completamente en Dios Madre, ¿sí? Ya una vez dándose ese proceso del mismo sagrado sol absoluto, baja Dios Padre, que fue el que se quedó allá esperando el regreso para que se volviera a dar esa fusión, donde Dios Madre pues rescata el 100% de conciencia del plano terrenal y el Dios Padre pues tiene ya la sabiduría y la conciencia, digamos, de un nivel divinal y pues ya se unen, ¿sí? Se unen y ya en ese proceso pues ya se le conoce como eh, ya, bueno, una unión, ¿sí? De un ser completamente autorrealizado, como ustedes pueden verlo aquí, y pues ya queda como listo para poder entrar nuevamente al sagrado sol absoluto, ya convertido completamente en un ser 100% consciente, en un Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a explicar ahora de forma resumida cómo es que se da el proceso de todo el trabajo que cada uno de nosotros como conciencia, como chispa que salió del sagrado sol absoluto, tiene que hacer para regresar nuevamente al mismo sol absoluto. Recordamos que pues salimos de la unidad, ¿sí? Una vez saliendo de esa unidad, pues salimos de esa unidad como chispas, como un 3% de conciencia en la manifestación. Salimos a lo que fue esa dualidad, donde pues ya se creó el ego, se dio pues esa división también, donde pues se dio el blanco, el negro, el bien, el mal, el placer, el dolor, hombre, mujer, ¿sí? Donde pues igual, una vez ya entrando al proceso de la Trinidad, cuando ya llegamos a nuestro nivel de madurez espiritual, pues ya empezamos a conectar directamente con esa conciencia que busca entrar
en el trabajo de la autorrealización, y es aquí donde empezamos ya a practicar lo que es la Trinidad, ¿sí? Trabajando sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde les decía que pues el Padre en el santo afirmar nos empieza a hacer ver todas las partes del ego que tenemos que empezar a eliminar. Tenemos que entrar al santo negar, que es aquí donde pues ya tenemos que empezar a morir, a negarnos a ese efecto psicológico que nos tiene bajo estados de esclavitud. Posteriormente, en esa misma Trinidad, entramos al santo conciliar, que ya es la liberación de esa conciencia, de ese poder que nos va a dar la fuerza para continuar con nuestro siguiente proceso, que es el cuaternario, donde ya empezamos a disciplinar más el trabajo en el recto obrar, en el recto hablar, el recto sentir y el recto pensar, dándose así a un ahorro de energía muy grande para entrar al proceso del quinario. En el quinario es donde vamos a empezar nuestra creación de los cuerpos existenciales que nos van a permitir ascender a niveles de conciencia, que en este caso van a ser como los escalones al cielo. Y una vez dándose ese proceso, tomando el camino directo, pues se nos pueda considerar que vamos a ser como un alma humana, ¿sí? Obviamente, pues si nosotros tomamos el camino directo, vamos a entrar al proceso del escenario, pero si nos quedamos en el camino del nirvana, pues nuestro proceso llega al quinario, ¿sí? Solamente pues quedamos como ángeles, pero no tenemos como esa posibilidad de escalar hasta arriba para llegar al absoluto, convertidos completamente en dioses, ¿sí? Pero bueno, hablando del proceso del camino directo, entra en este caso la chispa, la conciencia, al proceso del escenario, donde ya se da el matrimonio perfecto entre el alma humana, que se creó como ángel, con el alma divina, que es Pudi. Y pues una vez dándose ese matrimonio perfecto, nace el Cristo que es una fuerza que baja igual del absoluto y que busca que nosotros entremos al septenario, ¿sí? Ya en el septenario, pues ya el trabajo que se tiene que hacer es la eliminación completa de lo que son los 7 yoes causa, los 7 pecados capitales. Se tienen que crear los 7 cuerpos de oro para que el Cristo pueda entrar completamente al cuerpo del maestro. Tiene que pagar el karma duro, y una vez hecho todo ese trabajo, ¿sí? Donde ya se libera de todo lo que se debía, de todos los procesos kármicos, pues resucita, trasciende todas esas leyes y pasa al octanario, ¿sí? Ya con un 99% de conciencia, busca ya un discípulo que se encargue de lo que es la enseñanza mundial, enfocado al sacrificio por la humanidad. Una vez dándose ese proceso, pues pasa al novenario, donde tiene que romper la mecanicidad, ¿sí? Para lograr el último 1% de conciencia que necesita para obtener el 100%, ¿sí? En ese novenario, pues tiene que romper la mecanicidad, tiene que fusionar la fuerza del Cristo, la fuerza de Lucifer y la fuerza del Espíritu, ¿sí? Para quedar convertido directamente en Dios Madre, ¿sí? Una vez dándose ese proceso, pues ya entra al denario, donde ya al romper esa mecanicidad, termina ya completamente convertido en Dios Madre, logra el 100% de conciencia del plano terrenal y espera a que el Padre, que se quedó en el absoluto, baje y se una directamente con Dios Madre, Dios Padre con Dios Madre, y de esta manera pues termine de crearse ese Cristo, ese Dios, y esté listo nuevamente para volver a regresar o a entrar a esa unidad múltiple y perfecta, donde pues se encuentran todos esos seres, todos esos dioses, esos Cristos que se encuentran trabajando en
en ese mundo de los cielos, ¿no? Como se le puede conocer como ese paraíso. Y bueno, pues ese es el estudio del día de hoy, de los pasos que tenemos que realizar cada uno de nosotros para volver a regresar de donde salimos, ¿sí? Nosotros no salimos del sagrado sol absoluto con la finalidad de lograr grandes riquezas materiales, teniendo ciertos títulos, teniendo poder sobre los demás. Nosotros no vinimos a eso. Nosotros vinimos a sacar toda la sabiduría del ego que creamos a través de toda nuestra manifestación, empezar a trabajar en los 3 factores, iniciar y agudizar nuestro trabajo en la misma eliminación del ego para obtener esa esencia, ese grado de pureza para trabajar en los procesos de creación en el nacimiento espiritual y de esta manera pues crear esos vehículos que van a servir como escalón para volver a unirnos al sagrado sol absoluto, para convertirnos en dioses o en Cristos, ¿sí? Y bueno, el propósito es llegar a la unidad, pero para llegar a esa unidad hay que dar los pasos correctos, no se puede uno pues desviar del camino, ¿sí? Ese es el enfoque, podríamos decir, de este curso de 75 conferencias que se dicta aquí en Conocimiento de sí mismo para que cada uno de nosotros tenga la guía perfecta para que en este caso su 3%, la mónada que tiene interiormente, pueda o le dé la oportunidad de hacer este trabajo de autorrealización, ¿sí? Del despertar del 100% de la conciencia. Y bueno, pues eso es conforme a esta conferencia. Tere Flores nos dice es un camino largo y difícil para poder llegar al denario. Dios Madre, Dios Padre. Sí, ciertamente sí es un camino difícil, lleno de pruebas, pero pues bueno, ya toca a cada uno de nosotros esforzarnos, quitarnos de todas esas limitaciones que se fragmentan en la mente para que pues podamos lograr llegar hasta allá. Sí, que ese es el verdadero objetivo de nuestra manifestación, del verdadero objetivo por el que nosotros, bueno, en este caso nuestra conciencia, decidió bajar aquí a la manifestación. Porque esta no fue una decisión de nuestra personalidad, de nuestro ego, sino fue una decisión de nuestra propia conciencia. Bajar acá, ennegrecerse, someterse a esa ley de la dualidad para conocer el ego, el sufrimiento, el dolor, y pues ya en base a esa madurez que uno adquiere referente a eso, pues inicia su proceso, en este caso de pues desligarse de esos procesos y retomar el trabajo por el cual llegamos acá a la manifestación, ¿sí? Y bueno, pues eso es, Tere. Muchísimas gracias por tu aporte y por habernos acompañado. Y pues bueno, no siendo más, yo me despido. Nos vemos el día jueves, ¿sí? Con el siguiente tema, la última conferencia, el origen del ego, y posteriormente pues estaremos dando inicio a más adelante a las conferencias de fase B, ¿sí? Y bueno, pues que pases una excelente noche, Tere. Muchísimas gracias por haberme acompañado y pues nos vemos el día jueves. Que estés muy bien. Hasta pronto. Para Sonia. Muchas gracias, Sonia. También.